Jueces capítulo 3, verso 31. Verso 31, Jueces 3, 31. Cuando lo tengan me lo hacen saber, por favor. Muy bien, dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después de Ahod vino Samgar, hijo de Anat, el cual hirió a 600 filisteos con una aguijada de bueyes, y él también salvó a Israel. Él también salvó a Israel. Ahora ahí mismo vamos al capítulo 5, por favor, y vamos a escuchar a Débora, la primera juez de Israel. Por falta de hombres, Dios tuvo que permitir que una mujer se levantara como jueza. Y el canto de Débora es muy interesante, pero solamente quiero que leamos 2 versos. En Jueces 5, verso 6. ¿Ya lo tiene? Está un par de capítulos adelante. En los días de Samgar, el que leímos allá en 3:31, hijo de Anat, en los días de Jael, ya sabemos quién es Jael, una campeona, quedaron desiertos los caminos y los viajeros andaban por sendas tortuosas. Verso 7. Cesaron los campesinos, cesaron en Israel, hasta que yo, Débora, me levanté, hasta que me levanté como madre en Israel. Espíritu Santo, gracias por tu palabra. Por favor, permíteme trazarla correctamente y que tu nombre sea glorificado, y que esta mañana una buena parte de esta congregación salga con una lección grabada y tatuada en sus corazones, para que tomen, Señor, su aguijada y se paren frente al enemigo, tal como hizo Samgar, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Relájese, no a tal extremo que se duerma, pero sí póngase cómodo. Apague el celular, por favor, porque vamos a empezar el mensaje. ¿Ok? ¿Estamos bien? Muy bien. El libro de Jueces es un libro con muchas perlas, tiene muchos mensajes, tiene muchas lecciones para nuestra vida. Jueces empieza con la entrada a la tierra prometida a través de Josué, y mete a la tierra, y Josué cumple 120 años, distribuye las tierras a cada tribu. 2 tribus y media se quedan al otro lado del río, los demás posesionan, vencen a los enemigos y se ubican en sus tierras. Hasta ahí, encapsulado el trabajo de Josué. Luego Josué muere. Cuando muere Josué, el pueblo de Israel se queda sin liderazgo, se queda sin un paradigma a quién seguir. Es cuando hablamos del pastor con las ovejas. Cuando el pastor muere, Jesús dijo, cuando vino a la tierra, yo veía a Israel como ovejas perdidas por falta de pastores, como el rebaño dispersado por falta de pastores. El problema actual es que cuando el pastor llama, pregunta, la gente que no entiende estos misterios, inmediatamente piensa que se le quiere fiscalizar, que el pastor se quiere meter en su vida, ¿verdad? Y que ¿qué le importa a él lo que yo estoy haciendo? Déjeme, yo dependo de Cristo. Está bien, no es lo correcto, pero vamos a dejarlo ahí. De esa manera, cuando Josué muere, el pueblo de Israel empieza un periplo de situaciones difíciles, porque lógicamente esta tercera generación ya no tuvo liderazgo que le enseñara el temor a Jehová. Ya no hubo quien recordara lo que Dios había hecho en el desierto. Ya no hubo quien orara
Ya el Shema, oye Israel, Jehová uno es, Jehová es Dios, no hay otro Dios como Él. Eso ya no se conoció. La nueva generación que tengo hoy, si no nos cuidamos, va a ser una generación materialista, hedonista, muy inteligente, pero eso mismo provoca alejados de Dios. Alejados de Dios. Ya hoy tenemos en las iglesias jóvenes que tienen su propio esquema de comportamiento. Tienen sus propias prioridades. Y muchos de nuestros jóvenes, su prioridad no es Dios, es su autorrealización, son sus metas, son sus conceptos culturales, educativos, profesionales, que no es pecado. Por eso les invito a la mayoría de ustedes que vengan los jueves. Estamos estudiando la forma de evangelización de Jesús, no la nuestra. La nuestra ha sido tan imperfecta que comparado con lo que Jesús hizo, nos quedamos totalmente fuera de contexto. Entonces, la iglesia, queriendo ayudar a la gente a ser salva, le ha presentado un evangelio totalmente diferente a lo que encontramos en la Biblia. Y como la mayoría de pueblo no lee la palabra, sino solamente cuando venimos, el doctor Ríos contaba algo, que a una señora se le perdieron sus lentes, y toda la semana le dio vuelta a la casa y no los encontró, hasta el domingo que fue a la iglesia, ahí los tenía en la Biblia. Y así pasa con muchos, no vuelven a abrir la Biblia, hasta el otro domingo. Amén. Entonces, el problema es ese, que la iglesia le malacostumbró, por hacerle bien a la gente, los malacostumbró a que el pastor es el encargado de leerla. El pastor es el encargado de buscar las respuestas. El pastor es el encargado de investigar. Y como le voy a decir una cosa, esto requiere tiempo, esfuerzo, madrugadas, dejar la cama, dejar el televisor. No se lo digo por mí, se lo digo, por ejemplo, por Juan Bunyan, el que escribió aquel famoso librito, El progreso del peregrino, o se lo digo por tantos evangelistas, predicadores de poder. No le hablo de mí, estoy hablando, yo soy un gusano, como dice Pablo, como un abortivo Dios me alcanzó. Pero se estoy diciendo por esos grandes hombres de la iglesia que estudiaron esos misterios y que algunos de ellos todavía están ocultos ahí. Así que el libro de Jueces nos enseña lo que sucede cuando un pueblo se queda sin liderazgo. Padre, no se involucre en los asuntos de su casa y su casa entra en caos. No se involucre en los asuntos de sus hijos y sus hijos se le van de las manos. Trate de ser amigo de sus hijos y sus hijos se le van a perder. Porque el padre, aparte de ser amigo, confidente, por sobre todo eso, es padre. Está bien, riámonos, disfrutemos, vamos a manejar bicicleta juntos, pero por sobre eso no te olvides que soy tu padre. Por sobre cualquier cosa, no te olvides que estás hablando con tu papá. Aún a la esposa, no te olvides, tesoro, que soy la cabeza del hogar. Así que por favor, vamos a trabajar de acuerdo a lo que la palabra dice, no a lo que te enseñaron a ti. Así que es un problema. Vivir conforme a la palabra es un problema, porque el alma no quiere nada de eso. Así que Jueces nos enseña que cuando Josué murió, el pueblo se desbandó. Cuando no hay profecía, el pueblo se pierde. Y la profecía, mis queridos, no es así dice el Señor solamente. Profecía es esto que estoy haciendo. Cuando el pastor predica, un buen porcentaje del mensaje es profético, es advertencia, es enseñanza, es profecía. Ten cuidado lo que te va a pasar si sigues siendo dual, si sigues teniendo doble moral. Tus hijos te van a perder el respeto, tu esposa te va a perder el respeto y tú no vas a ser más que una caricatura del hombre que debiste haber sido. Es una profecía.
Ok. De manera que Israel se portaba mal. Y como es el pueblo de Dios, Dios venía, agarraba las tribus que circundaban el país de Israel y les decía, vayan y ataquen a Efraín, por ejemplo. Y llegaban. Cuando Efraín se sentía amenazado, clamaban a Dios. ¿Y qué pasaba? Dios los perdonaba. ¿Ve? Los perdonaba. Y entonces venía el Señor, vencía a los enemigos y la tribu quedaba tranquila por un tiempo. Luego se volvían a relajar. Otra tribu, Judá, Isaacar, Zabulón, todo el país. Eso vivimos nosotros, que tuvimos 7 hijos en la casa. ¿Qué pasaba, cielos? ¿Se portaba bien uno? Y se turnaban. A la otra semana le tocaba el otro. Después de 500 pírricos y despechadas y aquellos castigos que yo les ponía, ya no lo vuelvo a hacer, papá, vaya pues. Y se portaba bien 8 días, pero en esos 8 días venía el otro. Como que viendo, ¿no vio lo que le pasó a fulano? Sí, papá. Bueno, 500 pírricos pues. Y entonces todos los demás quietos. Pero cuando les pasaba el sudor y les pasaba el susto, otro se portaba mal. Así pasaba con Israel. Y eso pasa aquí. Eso es así. Eso es parte de la naturaleza humana. Así que entonces Israel se levantaba, caía, se levantaba y caía. Y quienes más los atacaban eran los filisteos. Los filisteos ha sido siempre una tribu muy especial, porque los filisteos fueron dueños de la tierra. Y a ningún dueño le va a gustar que le quiten su poder, que le quiten el señorío, que le quiten su influencia. Por eso es que los filisteos son figura de las personas con las que estuvimos en el mundo. A los filisteos con quienes nosotros nos relacionábamos y ahora somos de Cristo y tratamos de vivir la palabra, el filisteo está allá afuera esperándolo. No es pecado, hombre. Ese cuate chapín, porque son exagerados, no es para tanto. Un traguito, una tortilla con chicharrón y una cervecita, eso no te hace daño. Si hasta Jesús tomó vino. Le hacen un montón de cosas. Porque son los filisteos que antes fueron sus señores. Por eso Filistea, muy antes, Josué, la tierra de Israel se llamaba Filistea. Ahí vivieron los filisteos. Y entonces sacarlos ha sido y fue una epopeya. De manera que cuando los israelitas están sembrando y cosechando, venían los filisteos a quitarle su grano. Porque el filisteo va a tratar de quitarle su pureza, de quitarle su santidad, señorita, de quitarle su consagración, caballero, de quitarle su relación con Dios. Entendámoslo. No es prohibido tener amigos, pero usted sabe a lo que se expone, porque estos amigos son los filisteos que van a tratar de que usted juegue con sexo, de que usted juegue con el pecado, de que usted olvide la santidad por un momento y disfrute lo que antes disfrutaba con él. Como ellos eran los dueños de la tierra, ellos sabían lo fértil que era esa tierra. Ellos conocían eso. Y entonces, cuando Israel se portaba mal, venían los filisteos, Dios les abría la puerta sobrenaturalmente, y venían y les quitaban su grano. Los filisteos te van a quitar tu comida, tu dinero, tu santidad, tu relación con Dios. Y los filisteos no son esos amigotes, pueden ser tu familia, pueden ser tus parientes, puede ser tu yerno, puede ser tu suegra, puede ser cualquiera. Uno tiene que estar listo y pensar, lo que me está pidiendo, después se va a burlar de mí. Después va a decir que soy un hipócrita. Después va a decir esto.
porque el filisteo viene disfrazado. Así que a todo lo largo de esta historia que les voy a contar, los filisteos han estado acosando. Cuando se portaban bien a causa de quedarse sin comida, dice la Biblia, Dios los oía. Sacaba a los filisteos y ellos entraban en un periodo de paz. Si quiero leemos ahí rapidito un par de versos que están aquí. Ahorita se los doy. Vamos a ver. Veamos capítulo 3, capítulo 4, por favor. Solo una línea. Capítulo 4, verso 3. Vamos a ver, 4:1. Cuando murió Ahod, que había sido uno de sus jueces, aunque no eran jueces, sino que eran adalides. ¿Me explico? Eran valientes. Paladines. Eran uno entre todos, que se levantaba ungido como Sansón a defender al pueblo. Ahora vea qué pasaba. Verso 1, 4:1. Cuando murió Ahod, los hijos de Israel volvieron, ¿qué? A hacer lo malo. ¿Ante quién? ¿Se da cuenta? O sea, Dios mira cuando usted y yo nos portamos mal. Por eso mi esposa y yo tenemos un sistema para averiguar cuando nuestras cosas se están fastidiando, cuando nuestro matrimonio entra en crisis, cuando las finanzas, lo primero, cielo, ¿cómo estás con Dios? Porque Él sabe qué llaga tocar. Él sabe perfectamente. Hay que llamar a todos los hijos, vengan para acá todos. ¿Tienes pecado escondido? No, papá. Bueno, vamos a orar y vamos a dejar que el Espíritu Santo nos diga dónde está el lingote de oro de Acán. ¿Dónde está el pecado escondido? Porque ese estaba escondido. Solo Dios lo había visto. Y las casas peligran. La iglesia peligra, el país peligra. Entonces dice que cuando murió Ahod, o sea, el paladín, el líder, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo. Y el Señor los vendió en mano de Jabín, rey de Canaán, que reinaba en Hazor. Verso 3, ¿qué pasó? Y los hijos de Israel clamaron al Señor. ¿Ve? Clamaron. ¿Y qué pasó? Dios le levanta a Débora. Y viene Barak y toda la cosa, los defiende, todo lo que usted ya conoce. Pero siempre va a encontrar usted en el libro de Jueces. Veamos en el capítulo 3, verso 12. Ahí retroceda un par de versos. ¿Ya lo tiene? Volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos del Señor. Entonces el Señor fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel. ¿Se da cuenta? Ahora veamos atrasito, verso 9. Cuando los hijos de Israel clamaron al Señor, el Señor levantó un libertador a los hijos de Israel para que los librara, a Otoniel, hijo de Cenaz. ¿Se da cuenta? Es un juego de nunca acabar. Se portaban bien, levantaban las manos, alzaban, se arrepentían, pedían perdón y Dios les levantaba un paladín, un libertador. Pero cuando ya se sentían bien, volvían a hacer lo mismo. Ese es el ciclo. Dentro de todo ese contexto, la gente ya está, hermano, fastidiada. De manera que cuando viene la cosecha, bueno, la gente está tan acostumbrada a eso, a que les quiten su grano cíclicamente, que los dejen con hambre, que empezaron a inventarse métodos para que no les quitaran su prosperidad. Y vinieron los hijos de Israel, o sea, el pueblo de Israel, y empezaron a hacer cuevas en donde agarraban su grano y lo guardaban ahí. Fíjese bien, eso usted lo encuentra ahí en Jueces. Así que esconden su grano en las cuevas. Nadie sabe dónde está, solo ellos. Son esos caminos escondidos para ir a guardar, para que el enemigo no nos quite. Pero hay pecado. Así que los filisteos llegaban y ya todos tenían rapidito su grano escondido,
Solo tenían un poquito ahí de trigo, de cebada, para que se lo llevaran los filisteos. Dentro de todo eso, la Biblia nos habla de Samgar. Este Samgar no nos dice mayor cosa, pero toda la historia precedente me da permiso para hablarle de esto. Samgar tiene un pedazo de tierra, tiene una mujer, tiene hijos, porque por ser hombre y por ser judío, obligadamente tenía que tener hijos. ¿Para qué? ¿Qué hemos aprendido del hombre? Para dejarle tierra. ¿Ven? ¿Estamos o no? Así que tenía que tener sus hijos que iban a heredar la tierra. Porque si no, ¿para qué tiene tierra? Sigamos. Así que él tiene una esposa, tiene su tierra, que es la que está sembrando, tiene sus hijos y una yugada de bueyes. ¿Cómo se dice? Una yunta de bueyes. Para manejar los bueyes, cualquiera lo sabe, todavía en los pueblos se ve, no sé si aquí lo hacen o no, pero en Guatemala se usan unas varas bien largas que terminan en punta, porque el boyero va apoyando los bueyes para que vayan caminando y jalando el arado. Así que lo único que él tiene, aparte de su esposa, sus hijos, su tierra y sus bueyes, es esa vara. Y cuando mira que los filisteos vienen contra Israel, porque recuerde que Israel ha sido una tierra alta, así que desde arriba se ve, y se ve aquella cantidad de filisteos, y da aviso, corre, agarra su grano, lo mete a la cueva, y ahí se para todo, y se esconde. Según la historia, algunos se escondían entre el grano, eran tan cobardes que se metían entre el grano, y no hacían bulla, ahí calladitos. Cuando pasaba la horda de filisteos con sus caballos y sus escudos y sus espadas y toda la cuestión, entonces volvían a salir y seguían arando la tierra, seguían sembrando y cosechando. Así vivían por mucho tiempo. En una oportunidad, Samgar, ahorita no hay nadie que los defienda, pero un día Samgar está en su campo y a lo lejos ve el brillo de unos escudos. Este mensaje ya prácticamente terminó. ¿Sí? Ve los escudos, destellan. Pero antes quiero decirle, Samgar ha estado desde niño viendo el mismo problema. Desde güiro él ha visto a su papá, a sus hermanos, esconder el grano, tenerle miedo a los filisteos, cuidarse que no les quiten nada, y Samgar ha ido creciendo. El problema, iglesia, de tener problemas no es el problema. Sí, el problema es acostumbrarse al problema. El problema no es tener problemas. El problema es acostumbrarse al problema. Ese es el verdadero problema. Y eso es lo que Israel ha tenido. Ya se acostumbraron al problema. Mire, hay mujeres que se acostumbran a que el esposo les esté golpeando. Conozco la historia de un matrimonio, de un hombre que golpeaba a la mujer y la dejaba ¿cómo decimos en Guatemala? Pinta y morada. De verde y morado. Un día el hombre se convierte a Cristo. Y el Señor empieza a cambiarlo y a transformarlo. Eso lo contaba el doctor Ríos. Y un día, después de un tiempo de ir a la iglesia y de haberse convertido, encuentra a la mujer llorando amargamente, llorando. Y dice, ¿qué te pasó, mi amor? ¿Por qué estás llorando? Pero Amares, es que yo siento que ya no me quieres, le dice. ¿Pero por qué? Porque ya no me pegas como antes. Imagínese, hermano. Qué terrible. Y yo conozco a alguien cercano a mí que me lo dijo. Mija, ¿y por qué se deja pegar? ¿Por qué provoca? Es que me gusta que me pegue, Carlos. No, eso ya es demoníaco. Pero en la iglesia hay mujeres, hay hombres tan acostumbrados a los problemas que se les ayuda a pagar deudas y al poquito tiempo vuelven a estar endeudados. No hay manera que se paren firmes y que alguien les apoye y que les cancele, vuelven otra vez. Enfermedades,
deudas, conflictos, pleitos, todo se vuelve como nuestro hermano Rigoberto nos decía, mire Carlitos, a los matrimonios que ya tienen joroba de problemas, no se metan con ellos. Ya la ropa la mandan a hacer con la joroba incluida. Y así hay. Gente que no sale de ahí. Gente que no tiene visión. Gente que no conoce, no quiere, no se atreve a romper esos paradigmas. Mujeres, hermano, que viven subyugadas, las usan de alfombra, se paran sobre ellas y luego con un par de besitos se arregla todo y la sangre de Cristo es pisoteada. Jóvenes que juegan y juegan con sus vicios, señoritas que van al camino equivocado, salen de ahí, se vuelven a meter, no entienden. Porque el problema no es tener problemas. El problema es acostumbrarse al problema. Un día los filisteos vienen en fila y Samgar está trabajando en su campo y ve así, me imagino brillando los escudos y las lanzas y los caballos con toda su parafernalia que usaban ellos, porque eran terroríficos los filisteos, daban miedo solo de verlos. Así que viene Samgar, corre, va a su casa, agarra a su esposa, a sus hijos, su grano y los mete a la cueva. Aquí deme permiso para usar mi imaginación, por favor. Va, esconde a su familia, esconde su trigo, agarra su yugada, la vara que tiene, posiblemente se quita la camisa y se para enfrente con su palo en la mano. Los filisteos vienen y empiezan a ver a una figura a lo lejos. Nunca ha estado ahí, nunca. Siempre ellos van y tienen el camino libre. Pasan el valle. Esto lo saco del pleito entre David y Goliat, ¿se recuerda? Ok, de ahí estoy sacando toda esta información. Pasan el valle y se van acercando y preguntan, ¿y eso que está ahí? ¿Qué es un espantapájaros? Porque es un hombre sin camisa con un palo en la mano. Esto nunca había pasado. Ellos siempre habían tenido el paso libre, pero hoy hay una figura a lo lejos y se van acercando. Y se van acercando con sus caballos, sus herrajes. En algún momento ese hombre empieza a agarrar su vara, su yugada, y empieza un abanico, hermano. Y empieza a volar cabezas. Empieza a romper cachetes, espaldas, y los filisteos empiezan a caer. De manera que cuando lleva 600, la Biblia dice que 3:31, ¿verdad? ¿Estamos en eso? 3:31 dice, mató 600 filisteos. Imagínense aquella tendalada aquí no cabrían 600 cadáveres, todos regados, y Samgar salpicado de sangre por todos lados. El hombre está pero chorreando sangre ajena y cuerpos mutilados, unos sin brazos y otros así. Cuando el resto de filisteos miran eso, agarran sus caballos y se van de regreso. En ese momento, cuando ya la batalla termina, salen los hermanos, los que aparecen siempre en el velorio, pero a la hora del café, aparecen cuando ya todo está arreglado, ¿sí? Son los que llegan a la fiesta tarde porque ya huelen la carne asada, en fin, un montón de cosas. Y empiezan las preguntas. Aquí está el mensaje. Empiezan las preguntas. ¿Qué pasó, Samgar? Miran aquel montón de cadáveres, algunos sin cabeza, otros sin brazos, en fin. Y el hombre chorreando sangre ajena. ¿Qué pasó, Samgar? ¿Esto nunca había pasado? ¿Vino Jehová con sus huestes celestiales a ayudarte? No. Y empiezan a escarbar en la historia lo que se acordaban que había pasado allá en el desierto y las batallas de Jehová. Vino Miguel con sus huestes angelicales, ¿no? Resucitó Josué
y vino a pelear contra ti. ¿Se recuerda el ángel de Boquim que le dijo, eres de los nuestros o no? Vino Josué, porque toda esa historia está viva en ellos. Vino Josué y te ayudó, ¿no? Y ellos están tratando de averiguar qué pasó, Samgar. Esto no es normal. Y Samgar, así como está, apoyado en su yugada, solamente tiene una palabra: me cansé. Me cansé. Ya no más. Este es el resultado de mi cansancio. Los filisteos nunca más vuelven a venir. Me cansé de ser pobre. Me cansé de ser mediocre. Me cansé de vivir con deudas. Me cansé de irme a dormir a la iglesia. Ya no más. O dejo de ir. O Señor, como decía el doctor Ríos, le voy a dar a mi vecino un día con una aguja, para que cuando que me puye, haga algo. Ya me cansé de que mi esposo me esté fastidiando y me quite el sueldo. Ya me cansé de los hijos. Haraganes ya se graduaron y no hay modo que tengan trabajo, esperando un trabajo de gerencia. Ya me cansé. Ya me cansé de tanta enfermedad. Ya me cansé de tanta amenaza del diablo. Cualquier burrunchito es cáncer. No, ya me cansé de eso. Yo no tengo cáncer, a mí no me llega el cáncer. Ya me cansé de eso. Ya me cansé de no diezmar. Eso me está trayendo maldición. Ya me cansé de estar ofrendando una cora. Si Dios no es limosnero, ya me cansé de creer eso. Eso fue lo que dijo Samgar. ¿Qué pasó, Samgar? Vino Dios y no, ya me cansé. Ya me cansé de andar con esta cara que toda la vida me ven como enferma, como enfermo, todo arrugado. Ya me cansé de ser seco, de no poder abrazar. Yo tengo deseos, pero el miedo que me da de lo que me pasó de chiquita me vuelve a repetir. Ya me cansé, me estoy reprimiendo. Me estoy secando por dentro. ¿No se cansa usted? ¿No se ha cansado de ser mediocre espiritualmente hablando? ¿No se ha cansado de vivir en esa mediocridad social, cultural, financiera? ¿Cuál es la lección de Samgar? Se cansó. Eso es todo. No lo veo orar, no lo veo ayunar, no lo veo pedirle ayuda a Dios, no lo veo clamar a Jehová, no lo veo doblar rodillas. Sencillamente, cuando vio que venía el enemigo, guardó a su esposa, sus hijos, su grano, se quitó la camisa y se le paró enfrente, con lo único que tenía. Mientras usted no se canse, los filisteos lo van a seguir fastidiando. Mientras usted no se canse, los filisteos le van a seguir robando. Usted se va a seguir enfermando. Usted va a seguir caminando en el filo de la navaja. Mientras usted siga tolerando a ese hijo abusivo en la casa, su hijo es el filisteo que le está comiendo sus finanzas. Mientras usted no se canse de estar viviendo en la casa de su mamá, esperando que se muera para casarse, no le va a llegar el hombre de la vida. ¿Aló? Mientras usted no se canse, la única respuesta de Samgar, ¿cuál fue? Me cansé. Me cansé, Hércules. Me cansé. Ya no más. Me cansé de estar llorando por esa hija. Me cansé de estarle suplicando a ese hombre que me pague el teléfono. Me cansé de estarme arrastrando como serpiente a los pies de un hombre que me da migajas, teniendo un Dios que es el dueño del oro y la plata.
Me cansé de estar aguantando los toques en las puertas, de que me estén cobrando recibos atrasados. Eso pasó con Samgar. Se cansó. Mientras usted no se canse de que la ropa ya no le quede, usted va a seguir. No sé. Pero usted tendrá que entender su lenguaje para hablar con Dios. Yo tengo el mío. Ya me cansé de estar recordando el pasado. Tengo que cerrar ese libro, cerrar esas pastas, dejar de leerlo y tengo que levantarme. Voy a salir a correr, me voy a rejuvenecer, me voy a arreglar bien y que venga la que tiene que venir. Necesito un hijo. Necesito salir de este marasmo. Yo también enviudé, muchacho. Yo también enviudé. Y 37 años después, aquí estoy. Dejando esa historia, murió, se acabó, se enterró, el Señor la tiene en gloria. Muy bien, arreglémonos, bajemos de peso, ponte guapo y sonríele a la vida. Alguien por ahí va a entrar a buscar un violinista tan excelente como tú. Pero usted no puede vivir toda la vida escondiendo su grano. Usted no puede toda la vida aguantar a un jefe abusivo, malcriado, pedante, que le rebaje su autoestima. Si me cansé yo con un alemán y le dije, nunca más me vuelvan a hablar en ese lenguaje, nunca más. En mi vocabulario no está, pero lo puedo aprender y les voy a responder igual que ustedes. Y 10 años después, nunca más me volvieron a ultrajar, porque me cansé. Amén. Samgar llegó un momento en que dijo, ya no más. O los filisteos acaban conmigo, o ya acabó con los filisteos. Usted no puede seguir chillando porque no hay tamales para su aniversario, para su cumpleaños. Hágalos, fabríquelos, cósalo, la masa, hágalo. Mientras usted no se canse, las cosas van a seguir igual. Dios ya no va a hacer nada. Ahí no veo yo a Dios obrando, tronando el cielo ni nada. Ahí no veo al arcángel Miguel con sus huestes angelicales. Ahí no veo a Sansón, no veo a nadie, solo un hombre cansado, reclamando lo que era suyo.